Hola, buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que se están conectando nuevamente. Quiero decirles que los extraño mucho, los amo demasiado y ya quiero verlos. Quiero compartirles que este tiempo que hemos estado en casa ha sido muy bonito y muy importante a pesar de lo que está pasando afuera, porque este tiempo que hemos estado en casa nos ha servido para tener una relación más cercana con Dios, nos ha servido para llenarnos más de su presencia. Entonces, es muy importante que no dejemos pasar este tiempo, que continuemos firmes con la armadura espiritual, y me da mucho gusto que se estén conectando, especialmente las chicas de danza, los hermanos de alabanza. Le doy gracias a Dios por sus vidas y espero que este mensaje sea de gran edificación y de exhortación para sus vidas. Y mucho gusto a todas las personas que se están integrando a esta hermosa familia. Bienvenidos sean, Dios los bendiga. Y bueno, vamos a comenzar con el mensaje. Antes quiero que me ayuden a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tu fidelidad ha estado con nosotros. Gracias, hermoso Padre, porque a ti te ha placido que hoy estemos nuevamente aquí en tu presencia. Te quiero dar muchas gracias, Señor, porque tu palabra dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Y hoy en nuestro corazón hay una infinita gratitud hacia ti, Señor, porque nos has mantenido firmes, porque estamos en la roca, Señor, que es Cristo. Señor, te pido que te muevas en esta mañana. Sé tú tomando el control de esta prédica, Señor. Sé tú utilizando mi boca, Señor, para proclamar tu nombre. Hermoso Espíritu Santo, muévete, Señor. Muévete en el corazón de cada uno de mis hermanos que se está añadiendo a la transmisión. Muévete, Señor, y haz comprender tu palabra. Hoy queremos escuchar tu voz, Señor. Hoy no venimos a escuchar voz de ningún hombre, Señor, de ninguna persona. Hoy venimos a escucharte solamente a ti, Señor. Exhórtanos, Señor. Háblanos, hermoso Rey. Te doy muchas gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú sigues manifestando milagros, Señor. Tú te sigues moviendo. Tú eres el Dios de lo imposible. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Nos abandonamos en tu presencia. Gracias, hermoso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y este mensaje tiene por título: ¿Tienes dominio propio? Yo sé que muchas veces nosotros nos enfadamos, nos enojamos, pero hoy el Señor nos está haciendo un llamado y nos está haciendo una pregunta. ¿Tenemos dominio propio? Y hoy te quiero dar un ejemplo. Hace algún tiempo se supo de un hermano que tocaba en un grupo de la alabanza, y él estaba ministrando en esa ocasión. Entonces el pastor, de una forma un tanto agresiva, le pidió que se retirara del púlpito donde estaban impartiendo la alabanza. Esta persona se sintió bastante humillada y se retiró de la iglesia y jamás regresó. Y este ejemplo puede pasar en muchas ocasiones, en muchas situaciones dentro de la iglesia, cuando estamos nosotros teniendo algún servicio y de repente llega alguien que ciertamente muchas veces no quiere hacerlo de ese modo, pero nos lastima. Y eso puede generar que nos alejemos de la iglesia, que nos vayamos al mundo, pero eso también hablaría de qué tan firmes estamos nosotros entonces puestos realmente en Dios. Pero hoy quiero decirte, hermano, que si la iglesia te ha lastimado, perdona, porque Jesús no es así. Hay muchos cristianos que bien intencionados son irritables, es decir, están enojados y frustrados todo el tiempo, y nosotros tenemos que comprender que es porque esas personas y también nosotros mismos han tenido en su vida momentos de dificultad, han pasado por muchas frustraciones que nosotros tenemos que muchas veces simplemente comprender esa actitud, y lo único que tenemos que hacer y que nos corresponde es orar por ellos, bendecirlos. Y ahora te quiero contar una historia. Moisés nos da un ejemplo muy claro en la Biblia, ya que este era un hombre de mal carácter. En un arranque de ira mató a un egipcio y después tuvo que huir de su tierra. Esto ocasionó que pagara un alto precio por esto que hizo, pero la confianza que nos da este mensaje es que él terminó convirtiéndose en un hombre manso de Dios. Y eso es lo que todos debemos de buscar, ser mansos. Su vida es un ejemplo de santidad, ya que nos da esperanza, como lo acabo de decir.
Dios puede manejar nuestra naturaleza hostil de tal modo que Él nos cambia. Si nosotros ya hemos incurrido en una de estas cosas, en enojarnos, en tener ira, en tener frustración, Él nos puede transformar, pero lo que Él necesita es que nosotros reconozcamos que lo estamos haciendo mal, ya que muchas veces nosotros queremos tener el control de sí mismos y lo que Él quiere es que le entreguemos el control a Él. Él quiere ser el único que pueda mandar sobre nuestra vida, pero muchas veces nosotros no lo entendemos así y lo que hacemos es querer controlarnos nosotros mismos. Queremos hacer nuestra voluntad y no permitimos que Dios haga la suya. Algunas personas tienen mucha unción de Dios sobre sus vidas, pero ¿qué nos hace falta? Dominio propio. Muchas veces nosotros nos sentimos con una gran autoridad por parte del Señor, y es muy cierto porque Él nos da esa autoridad estando con Él, y también nos da una autoridad no solamente carnal sino también espiritual, pero muchas veces nosotros fallamos porque no sabemos controlar nuestras emociones. Y esto se puede empezar a ver afectado en nuestro hogar y en nuestro ministerio. Cuando nosotros tenemos unción de Dios, pero no tenemos dominio propio, comienza a manifestarse en nuestro hogar. En nuestra casa empezamos a tener problemas con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra familia. Comenzamos a actuar de manera violenta y eso se va a reflejar aún en nuestro ministerio, en la iglesia. Si nosotras estamos en el equipo de danza, nosotras ministramos el Espíritu Santo, ministramos la presencia de Dios. Pero si nosotros ya estamos de cierto modo frustrados y enojados por problemas en casa, se va a manifestar en el momento en el que nosotros dancemos, haciendo caras o haciendo las cosas de mala gana. Si el brazo tenía que ir levantado, vamos a estar por acá. Entonces vamos a dar un mal servicio a Dios. Pero no solamente eso, sino que también los hermanos comienzan a notar esa falta de entrega de nuestra parte. Y aún nosotros podemos transmitir eso a los hermanos. Entonces, si nosotros estábamos frustrados, enojados, al rato el hermano también ya va a estar igual. Pero es porque nosotros estamos ministrando lo que realmente no deberíamos. Moisés fue apartado por Dios desde antes que naciera, así como tú y como yo, que desde el vientre de nuestra madre nosotros fuimos formados. Y aunque él fue un gran libertador, no pudo entrar con su pueblo en la tierra prometida a causa de su ira. Entonces quiero que me acompañes ahora en Números capítulo 20, verso del 2 al 6. Números capítulo 20, verso del 2 al 6. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación, de la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Aquí vemos cómo el pueblo empezó a renegar de lo que Moisés y Aarón habían hecho en ese momento. Y muchas veces yo sé que ha pasado que tú estás tomando una decisión, estás queriendo hacer bien las cosas, pero la gente siempre ve lo malo. Siempre van a comenzar a atacarte con, es que, ¿por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Hubieras hecho mejor esto. Y es cuando en nosotros se empieza a crear esa frustración, ese enojo, esa angustia, porque creemos que lo estamos haciendo mal. Pero ojo, aquí hay algo muy importante. Aquí es cuando empezamos a creer más y a ver más a las personas que a Dios mismo. Y ahora te quiero dar un ejemplo que apareció en las noticias de un padre que golpeó a un entrenador de hockey, al entrenador de hockey de su hijo, hasta matarlo, solo por un desacuerdo durante el juego. Entonces aquí vemos que la violencia está manifestada en todos lados, aún en los deportes, donde se supone inculcan un espíritu deportivo. ¿Y esto a causa de qué fue? Del dominio propio.
El padre no tuvo esa confianza para no actuar de esa forma. Y vemos cómo realmente ya en todos lados la violencia está incrementando en el trabajo, en la escuela, aún en los deportes, como aquí mismo lo menciona. Y es que aquí hay algo muy importante. Los entrenadores forman un punto muy importante dentro de estas asociaciones, porque ellos son los encargados de enseñar ética, de enseñar disciplina, de enseñar ese espíritu deportivo a todos aquellos que manejan este tipo de técnicas. Así como nosotros en la iglesia, el pastor es el encargado de guiarnos, de mostrarnos la palabra y todo eso. Pero aquí hay algo bien importante, que nosotros somos los responsables de llevar a cabo lo que nos indican, porque muchas veces queremos echarle la culpa a los demás de que es que no me lo dijo bien, es que esto, es que el otro, pero desafortunadamente o afortunadamente nosotros tenemos la obligación de también tener una relación con Dios. No se lo vamos a dejar todo al hermano o al pastor. Nosotros tenemos que leer la Biblia. Si ellos nos dicen algo, nosotros tenemos que corroborarlo. No podemos decir, sí, estuvo bien, porque por eso mismo existen muchas falsas doctrinas, porque nosotros no estamos realmente informados y llenos de la palabra. Existen muchas personas que pasan con gran rapidez de estar felices a ya estar tristes, y eso es un grave problema. El control de las emociones es muy importante para el cristiano, ya que nosotros tenemos que reflejar a Jesús, y Jesús era un hombre humilde y manso. Entonces, si nosotros queremos ser semejantes a él, tenemos que dar lo mismo, no hacer todo lo contrario. Ahora vemos cómo en este gran mensaje la violencia se forma en contra de la hombría. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces la hombría se confunde con el machismo. Algunos piensan que la violencia es una virtud, pero pues están en un error. Y se sienten poderosos, se sienten fuertes y con una gran valentía. Por eso es que se ve mucho la violencia en contra de la mujer, porque el hombre cree que al ser violento, al ser agresivo, es valiente y es visto por los demás. Y desgraciadamente pasa muchas veces que sí sucede así. Cuando un hombre es violento, en otras personas que manejan el mismo nivel de carácter, se sienten muy emocionados al ver a otra persona así, pero pues sabemos que están en un error. ¿Y qué tenemos que hacer si nosotros estamos pasando por este tipo de situaciones o de momentos en las que somos tal vez muy agresivos o nos enojamos con facilidad? Pues tenemos que entregárselo a Dios. Tenemos que dejar que Él obre en nuestras vidas. Ahora quiero enseñarte cómo pasamos de la ira a la desobediencia, cómo en nosotros se puede ir formando enojo, frustración, angustia, ira, y obviamente vamos a caer a una desobediencia. Y en este mensaje que te voy a leer ahorita, Moisés golpeó la roca para obtener agua. Después Dios le dijo que no podría entrar a la tierra prometida a causa de su desobediencia. Y para comprobar esto, vayamos a Números capítulo 20, verso del 8 al 12. Números capítulo 20, verso del 8 al 12. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y aquí vemos cómo Dios respondió de este modo por la desobediencia de Moisés, porque él le pidió que le hablaran a la roca, y la roca daría agua, pero él, ¿qué hizo? Él la golpeó a causa de que él ya estaba cansado de que
las personas, los israelitas, lo molestaban porque que se la pasaban quejándose. Entonces, por eso Dios vio esa desobediencia por parte de Moisés, como era el líder, era la autoridad en ese momento, y él dijo, ¿saben qué? No van a entrar a la tierra prometida. ¿Y esto qué genera? Cuando uno desobedece a Dios, uno deshonra a Dios. Y esto es una señal de que no confiamos en Él. Confianza en sí mismos y no en Dios. De todas formas, aquí vemos que el milagro se produjo porque ciertamente salió agua de las rocas. Pero no es señal de santidad, sino de fe. Muchas veces nosotros no estamos caminando conforme al corazón de Cristo, pero aún así los milagros suceden, y no es porque seamos muy santos, realmente es porque nosotros de cierto modo tenemos fe. Entonces Dios es muy misericordioso y Él sigue obrando milagros, Él sigue dando prodigios, y no es a causa muchas veces de nuestra santidad, porque nosotros, como sabemos, fallamos constantemente. Como resultado de su desobediencia, solo se permitió divisar la tierra prometida a distancia, desde la cima de un monte. Y yo quiero decirte a ti, ¿cuántas veces has tenido que ver la promesa de lejos? A causa de que somos desobedientes, a causa de que no tenemos dominio propio. Muchas veces pensamos que si una persona adultera es un gran pecado, y si nosotros no obedecemos a Dios y nosotros tantito me enojo, tantito hago esto mal, no, Dios no lo va a notar porque no estoy adulterando, no estoy violando algo, no estoy matando a alguien, pero ciertamente ahí Dios ve la desconfianza, ve la desobediencia de nosotros. Entonces claramente que Él se molesta por esa actitud. Entonces por eso no podemos alcanzar muchas veces las promesas que Dios tiene para nosotros, por este tipo de actitudes. Las reacciones impías son de gran tentación. Dios exige que los líderes caminen en humildad. Muchas veces, si a ti te ha tocado ser líder o autoridad o aún simplemente guiar a un grupo, sabes que no es nada fácil, sabes que tienes que lidiar con los pensamientos y las actitudes de muchas personas. Cada uno tiene cosas distintas en su corazón, cada uno ha vivido cosas diferentes, pero por eso es esta palabra, para que nosotros vayamos colocando cimientos y podamos cada vez ser mejores líderes en la casa de Dios, porque sabemos que pues es ahí donde realmente enfrentamos muchos de los problemas. Ahora, ¿qué es la frustración residual? Aquí nos damos cuenta que Moisés tenía una gran frustración residual, porque no era la primera vez que el pueblo de Israel se rebelaba contra él, se ponía en contra de él, se quejaban con él. ¿Y será que nosotros nos hallamos en una situación en la cual más bien no sabemos cuánto vamos a soportar? Seguramente estás pasando por alguna situación en la que ya no sabes cuánto tiempo más vas a aguantar a esa persona que te lastima, ya no sabes cuánto más vas a soportar esa enfermedad, a veces quieres renunciar. Las presiones de otras personas, las quejas, las lamentaciones, las críticas, los disgustos se van acumulando en nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado si dejamos que todo eso se vaya acumulando, porque entonces llegará un momento en el cual entonces sí vamos a explotar. Perder el control ante la situación es como decir, Señor, hasta aquí he confiado en ti, pero esto es demasiado. A partir de ahora quiero manejar las cosas a mi manera. ¿Cuántas veces hemos actuado de este modo? Que vemos que Dios no nos responde rápido, nos sentimos abandonados y de inmediato le decimos que nos deje a nosotros tomar las decisiones, tomar nosotros el control. Pero ¿qué pasa? Sé que muchas veces terminan peor de lo que ya estaban. Muchas veces pasan peores cosas de las que ya teníamos anticipadamente. ¿Por qué? Porque nosotros realmente le damos a Él esa autoridad de que Él, ese derecho legal de que Él sea parte de nosotros por nuestra actitud. Muchas veces también podemos presentar arrebatos de ira, y estos son consecuencia de grandes sufrimientos internos.
era como les decía, que muchas veces las personas presentan este tipo de actitudes porque son personas que vienen cargando desde años atrás frustraciones y sentimientos que los han lastimado. Se pierde la compostura y no precisamente la alabanza que es para glorificar a Dios, sino perdemos todo atributo que nos hace hijos de Dios, comenzamos a actuar de manera que a Él no le agrada. ¿Y qué podemos hacer? En primera, lo que podemos hacer cuando estamos pasando por una situación de estas es orar. Decirle a Dios que Él tome el control, rendirnos a Él, dejar que Él nos abrace, dejar que Él nos limpie, que Él nos santifique, que Él nos purifique, para que entonces podamos tener una revelación de qué debemos hacer, de por qué está pasando esto o por qué Dios lo está permitiendo. Después podemos buscar el consejo de alguno de nuestros hermanos en Cristo, porque desafortunadamente muchas veces buscamos el consejo en personas que no conocen de Dios. Entonces, ¿qué te van a decir? Tómate una, con esto se te pasa o con esto se te olvida. Mira, vámonos a esta fiesta, está más bueno por acá. Pero desafortunadamente, ¿eso qué va a pasar? En primera, que nuestra relación con Dios comience a debilitarse. Y en segunda, que solamente podemos olvidar lo que estamos pasando por un momento y después volvemos a caer en lo mismo. Por eso es importante buscar la ayuda de alguna persona que conozca realmente de Dios. Pero como les acabo de mencionar, lo más importante es tener una relación con Dios. La Biblia nos dice que no debemos pecar en nuestra ira, y esto lo encontramos en Efesios 4:16. En Efesios 4:16 nos dice que no debemos permitir que nuestra ira se manifieste de forma impía. ¿Por qué? Porque es correcto o está bien tal vez enojarnos un poco. ¿Por qué? Porque cuando a veces vemos a las personas que se burlan de Dios en las redes sociales o que se burlan, como ahorita se está moviendo todo esto de el arco iris y todo este asunto, pues sí nos llega a dar coraje de ver cómo pues las personas realmente ya no tienen siquiera prudencia para expresar lo que ellos creen, ¿verdad? Entonces pues es normal que nos enojemos, nos lleguemos a molestar. Y pues Dios no se va a molestar por eso, ¿verdad? Él se enoja cuando nosotros nos enojamos de tal manera que desobedecemos lo que Él nos manda hacer. Esto puede generar resentimiento y amargura también en nuestras vidas. Entonces veamos cómo esto ocasiona grandes problemas en nosotros. No solamente nos vamos a enojar, nos vamos a frustrar, nos vamos a llenar de ira, sino que vamos a ser violentos, vamos a tener resentimientos con las personas y también vamos a tener amargura. ¿Y qué debemos hacer? Muchas veces cuando nos atacan, como ya lo acabo de mencionar, lo que debemos hacer es orar por todas esas personas para que la atmósfera espiritual cambie. Yo recuerdo que en alguna ocasión he tenido conflictos con personas cuando trabajaba y es muy normal porque en los trabajos se da mucho ese tipo de conflictos por cosas, por situaciones, pero yo recuerdo que esa vez pues yo le pedí al Señor que Él fuera el que se encargara de la persona. Yo lo bendecí, yo pedí por esta persona y Dios actuó porque comencé a ver cambios, ya no se enojaba tanto, ya era más tranquila esta persona. Entonces realmente Dios sí responde, o sea, no dudemos de que es que yo ya he orado mucho por esta persona y no cambia, es igual. Pues déjame decirte, no desistas. Sigue intentándolo, sigue haciéndolo, porque Dios quiere ver esa obediencia, quiere ver que antes de cualquier cosa, primero lo tengas a Él por primero. La capacidad de Moisés para enojarse formaba parte del carácter que Dios le había dado, pues se enojaba por las cosas que herían a Dios. Pero esa vez usó su ira de forma impía, y por lo tanto sucedió en 4 pasos muy importantes. Primero, Moisés hizo mal uso de su autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Moisés que tomara la vara, la cual representa su presencia, representa la unción, representa la autoridad que Él le daba hacia el pueblo de Israel. Y esto Él lo utilizó para golpear la roca. Entonces, cuando hacemos mal uso de la autoridad, pasamos de ayudar a la gente a buscar a Dios, a ayudarle ahora a hacer lo que nosotros queremos. Nuestro compromiso es ayudar a las personas
a que tengan una intimidad con Dios, a ayudarlas a orar, como lo hicieron contigo y conmigo, a comenzar a discipular para que conozcan la palabra. Pero, ¿qué pasa? Que desafortunadamente muchas veces vemos a la persona con alguna cosa que puede ser alguna habilidad, algún Dios, algún don que Dios le dio. ¿Y qué hacemos? Que queremos hacer, ay, es que como que yo te veo para que toques esto, como que yo veo que tú vas a ser bueno en esto. Pero ahí empezamos a hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios, no el propósito que Dios quiere en la vida de esta persona. La iglesia se halla en un momento en el que nosotros debemos de hablarle a la roca, no golpearla. Pero muchas veces nosotros golpeamos y no hablamos. Debemos predicar un mensaje de esperanza y de salvación, no de maldición. Es muy triste que nosotros, siendo hijos de Dios, hablemos maldición o le digamos a una persona, es que tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas a ser igual, que veamos normal la violencia. O sea, eso no es ser un hijo de Dios. Eso realmente está manifestando todo lo que nosotros hemos atraído, todo lo que nosotros hemos acarreado con los años que no se lo hemos entregado a Dios. Nosotros tenemos que hablar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de que Dios murió por nosotros en una cruz, de que gracias a ese sacrificio de amor nosotros hoy tenemos la salvación, nosotros hoy tenemos tantas promesas, nosotros hoy tenemos tanta sabiduría y tanto amor gracias a Él, a que Él se entregó por nosotros. Nosotros hemos sido llamados también a servir al Señor. No hagamos mal uso de esta autoridad, porque muchas veces nosotros somos llamados para ser autoridades, para ser líderes. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos hacer lo que nosotros o lo que para nosotros está bien, no lo que Dios quiere. No debemos de corregir a las personas con ira o con enojo. Si vemos que en el caso de la danza a alguna hermana se le dificulta un paso, no burlarnos ni decirle eso está mal, tampoco agarrarle las manos y querer acomodarla de una forma agresiva, no. Es con paciencia, es con amor, es tratando de que ella entienda el paso, de que entendamos todas que no solamente es hacerlo bonito, sino estar ancladas en la roca que es Cristo, sino realmente estar sometidas a la palabra. Yo recuerdo mucho a una de nuestras hermanas que decía que a ella se le dificultaba mucho el danzar, el aprenderse los pasos, pero ella lo pedía mucho en oración y es hermoso porque realmente yo he visto esas ganas que ella le pone y realmente lo hace muy bien. Si al principio tal vez le costaba trabajo, como a todos, que nos pasa, que nos cuesta trabajo al principio, pero después ella lo hacía súper bien. Entonces yo vi la mano realmente de Dios ahí. ¿Pero por qué? Porque ella también se sometió a Dios. Y nosotras como hermanas pues teníamos que pedir por ella, ¿verdad? Para que ella se sintiera en esa confianza y no burlarnos, al contrario, apoyarla. La autoridad mal utilizada a veces también sucede en los padres. Muchas veces como padres se tiene una cierta autoridad, pero vemos al hijo rebelde, vemos al hijo que es contestón y muchas veces no queremos ejercer esa autoridad por miedo a que nos rechacen, a que nos amenacen o a que se vayan de la casa. Pero déjame decirte que tú tienes esa autoridad para realmente alinear a tu hijo, que no te dé miedo regañarlo, que no te dé miedo orientarlo, porque estoy segura que tú lo haces conforme a la palabra. Aunque a él no le guste, aunque a ella no le guste, tú tienes que hacerlo porque es un mandato que Dios nos da. No debe existir furia en un hogar, ni tampoco violencia. Es difícil ser líder, y más si tenemos arrebatos, pero pues Dios sabe lo que nosotros realmente pasamos. Él no nos va a dejar, Él conoce nuestro corazón, así que no tengamos miedo de tal vez, es que mi hijo, es que se va a enojar, es que va a actuar así o va a actuar de esta forma. Acuérdate que lo que tenemos que hacer primeramente es orar por ellos para que ellos comiencen a tener ese corazón humilde, ese corazón que ya no sea rencoroso, que ya no sea de piedra, sino que sea uno que pueda entender a los padres. Pablo nos dice en Gálatas 5, 19, 21. Gálatas capítulo 5, verso 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, pleitos, ira, contiendas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto.
los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí nos estamos enfocando específicamente en el carácter. Sabemos que hay muchas cosas que Dios amonesta y reprueba, pero aquí vemos cómo Él es muy claro en la palabra. Si nosotros actuamos de esta forma, no podremos estar en el reino de Dios. Dios quiere que su pueblo manifieste la mansedumbre de Jesucristo, y es uno de los frutos del Espíritu Santo. En Santiago, capítulo 1, verso 20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso es muy cierto, porque realmente cuando una persona es así, no puede manifestar la gran soberanía de Dios, no puede manifestar esa justicia que Dios nos ha mandado hacer con el pueblo. El segundo punto es que Moisés ministró movido por su frustración y no por obediencia. Es decir, que su servicio estaba lleno de resentimiento. Nosotros decidimos si vemos el problema o la promesa. Él nos hablará al corazón para darnos una palabra rema. Y es lo que él estaba pasando. Como ya anteriormente a él lo estaban molestando de que esto, de que el otro, se quejaban mucho con Moisés, llegó un momento en el que él ya no pudo más y explotó de esta forma. Entonces lo llevó a la desobediencia. El tercer punto es que Moisés perdió la nueva oportunidad al volverse hacia el pasado. ¿Y cuántas veces nosotros hemos regresado a ese pasado? Recordemos que nosotros hemos nacido nuevamente en Cristo. Somos criaturas nuevas. El pasado Dios ya lo borró. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Ya ni es Satanás. Somos nosotros mismos los que volvemos a recordar qué hacíamos, cómo éramos y qué decimos. Ay, ya volví a hacer lo de antes. Es que creo que ya soy otra vez como era antes. Pero no, déjame decirte que eso es un engaño. Tú ya no eres como antes. Tú ya eres un nuevo vaso en las manos de nuestro Señor. Cuando Jesús visitó a Jerusalén, expresó su pesar porque el pueblo no había sabido ver el tiempo de la visitación de Dios para con ellos. En el Nuevo Testamento hay por lo menos dos palabras que hablan del tiempo, y estas son ironos y kairos. Ironos significa que es el tiempo que medimos por medio del calendario y del reloj. Kairos es el momento de Dios concreto en nuestra vida. Es el momento en el que Él obra sanidades, en el momento en el que Él obra liberaciones, es el momento en el que Él nos da esa paz. Y la oportunidad para Moisés cuando el pueblo reclamó agua para manifestar el poder de Dios. En el momento en el que el pueblo le empezó a reclamar a Moisés que tenían sed, que necesitaban agua, era el momento para que él le hablara a la roca y manifestar ese gran poder de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Entonces él no dejó que se manifestara el gran poder de Dios. Muchos esperamos un kairos, es decir, un momento de Dios. Esa sanidad, esa liberación, ese mover espiritual, ese crecimiento espiritual. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estamos en el ironos. Simplemente estamos en el paso del tiempo y no nos podemos enfocar realmente en lo que importa. El avivamiento del pasado se puede convertir en nuestra rebelión del presente. Y era lo que les decía, muchas veces cuando empezamos a recordar el pasado, lo que va a pasar es que va a traer una destrucción a nuestro presente, que tal vez ya estaba ciertamente tranquilo en el Señor, pero nuevamente volvemos a regresar. Moisés hizo una mala representación de Dios ante el pueblo, y cuántas veces nosotros también nos hemos equivocado y hemos hecho una mala representación de Dios hacia el pueblo. Se supone que nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios, porque Dios es un Dios de amor, Él es amor, pero muchas veces no lo mostramos, realmente no se ve que seamos hijos de Dios, porque hablamos cuanta cosa que a Él no le gusta. Entonces realmente estamos actuando como Moisés en ese momento. Pero ¿cuál es la forma correcta de reaccionar? Y esto lo podemos ver anteriormente de que esto sucediera en Éxodo capítulo 17, verso del 2 al 7. Éxodo capítulo 17,
verso del 2 al 7. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué alteráis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y aquí vemos cómo a él no le importó lo que ellos lo estaban atacando. Moisés confió en el Señor, él confió que él haría la obra, y hasta ese momento estuvo bien, pero después lo que veíamos en Números, la reacción que él tuvo en Números, fue producto de frustración, de consecuencia de varios reclamos, y él no pudo más hasta que explotó. Pero como te decía, la esperanza que nos queda de esta historia de Moisés, de este hombre, es que Dios no lo dejó hasta ahí. Dios siguió tratando con él hasta que lo volvió el hombre que él quería que fuera, porque Moisés fue un gran siervo de Dios. Y hoy Dios está buscando a un siervo, a una persona que reconozca que no ha tenido ese dominio propio, que no ha tenido esa tal vez mansedumbre que él busca. Y si tú eres ese, quiero pedirte que ores conmigo para que le entreguemos este tiempo al Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra rema que has hablado en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos has hecho entender la importancia de tener dominio propio. Gracias porque muchas veces no hemos sabido comprender, pero si tú nos estás pasando en este momento por una situación de ira, por una situación de enojo, de frustración, hoy te la entregamos. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por todas las veces que nos hemos enojado con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la iglesia. Hoy queremos pedirte perdón si no hemos sabido dominar nuestro carácter, porque muchas veces no reconocemos que eres tú el único que puede transformarnos. Pero hoy venimos ante ti, Señor, delante de ti, para que hoy nos transformes, para que hoy nos cambies, Señor, porque no queremos ser los mismos enojones, los mismos amargados, Señor. No queremos seguir hablando maldición cuando nosotros debemos de hablar bendición, Señor. Hoy te entregamos todo lo que hemos estado sintiendo, toda esta angustia, todo este enojo, Señor. Hoy sé tú limpiándonos, hoy sé tú transformando nuestras vidas, Señor. Hoy te doy gracias, hermoso Rey, por cada una de mis hermanas de la danza, Señor. Que esta palabra sea de exhortación y de bendición para sus vidas. Espíritu Santo, redarguye en nuestros corazones, Señor. No permitas que nosotros te apaguemos. Hoy te doy gracias, hermoso Rey, por la vida de Fernanda, por la vida de Adriana, Señor, por la vida de Dianita, por la vida de Daniela, Señor. Te doy gracias por mi vida, por la vida de Karina, Señor, por la vida de las hermanas que apenas se quieren unir a este hermoso grupo, Señor. Y hoy te quiero pedir también por el grupo de alabanza. Te pido y te doy gracias, Señor, por la vida de la hermana Cande, del hermano Mar, de Oscar, Señor. Te doy gracias por la iglesia, por esa unidad, hermoso Padre. Te doy gracias por la vida de nuestro pastor, que es nuestra autoridad, Señor. Muchas gracias por que tú te estás moviendo en cada uno de nosotros, Señor. Y hoy te quiero pedir que si ellos están pasando, hermoso Padre, por algún problema de sanidad, por algún problema que ellos no han visto esa sanidad en su vida, Señor, hoy seas tú dándosela. Que esa enfermedad que ellos tienen en este momento sea cancelada en el poder de Jesucristo.
que hoy si ellos están sido atormentados, Señor, por espíritus demoníacos, que hoy sea tu libertad en este momento en sus vidas, Señor. Hoy sé tú libertándolos en el nombre de Jesucristo. Hoy reconocemos, Señor, que tenemos que ponernos la armadura espiritual porque estamos en un tiempo de guerra, Señor. Hoy queremos hablarle a esa roca, Señor, no golpearla. Hoy queremos que seas tú, Señor, el que guíe nuestra vida, el que guíe nuestra boca, Señor, nuestros pasos, para ir conforme a tu palabra, Señor, para llegar a esa santidad, Señor. Hoy queremos pedirte esos frutos del Espíritu Santo, Señor, y queremos pedirte especialmente por esa mansedumbre, Señor, porque queremos ser mansos como Jesús lo era, queremos ser humildes, Señor. Por eso hoy te damos gracias, gracias, hermoso Rey, por ese avivamiento. No queremos que avives el pasado, Señor, queremos que avives el presente, queremos que avives esa palabra en nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Señor. Muchas gracias por esta palabra que edificará la iglesia, Señor, que edificará el lugar en donde habita tu gloria. Muchas gracias, hermoso Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para tu vida. Muchas gracias por conectarte. Me da mucho gusto que estés escuchando estos hermosos mensajes. Te recuerdo que hoy tenemos una cita a las 8 de la noche para otro mensaje, para otra palabra inspirada por el Señor. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos.